Otro tema que vamos a ver ahora es esta parte de acá de odontogénesis. Bien, entonces, están viendo el tema de hoy día, ¿verdad? Odontogénesis. Jóvenes. Sí, doctor. Bien. Cuando hablamos de odontogénesis, tenemos que ver cómo así, ¿no? Dentro de la formación del ser humano, en cada instancia, ¿no? Hay procesos que permiten la formación de los órganos. Hay zonas, estructuras importantes en el embrión. Hablábamos, por ejemplo, de la notocorda. Y la notocorda, decíamos, la notocorda no va a formar nada, pero si no se forma la notocorda, no se va a formar una serie de estructuras, una serie de órganos, etc. ¿No? Entonces, siempre vamos a ver cuán importante es esa formación de la notocorda. Bien, entonces, en la odontogénesis, ¿no? Vamos a ver cuál es el conocimiento que tenemos, ¿no? Vamos a hablar de los periodos morfológicos de la formación de los dientes. Algunos le dicen los estadios, algunos le dicen los periodos de la odontogénesis, ¿no? Y algunos le decimos los periodos morfológicos porque en cada periodo o cada estadio, la forma del germen dentario se va modificando, ¿no? Entonces, para ello, si vamos a nosotros ver como conocimiento los periodos morfológicos de la formación de las piezas dentarias, ¿no? Tenemos como propósito, ¿no? Describir cada uno de los periodos morfológicos y procesos histofisiológicos que se llevan a cabo en cada uno de esos periodos, ¿no? Pero no solamente describir, porque la parte de descripción es lo más simple. Cualquier persona con uso de razón me puede describir un auto, me puede describir una vaca, me puede describir una torre, me puede describir un edificio, etc. Entonces, nosotros tenemos que entrar a una parte más importante, por ejemplo, que es la conceptualización. Tenemos que conceptualizar, tenemos que definir qué cosa es esa estructura que estamos viendo, que lo vamos a describir, que es un edificio de 20 pisos, tiene ventanas, tiene balcones, tiene floreros, tiene, etc. Pero tenemos que conceptualizar cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces, no solamente es descripción, ¿no? Entonces, primero yo identifico, luego describo, defino, veo las diferencias, etc. Bien, entonces, en cada periodo morfológico, ¿no? Vamos a tener procesos histofisiológicos. Muy bien, el primer periodo morfológico es de brote o yema, ¿no? Entonces, ese es el proceso histofisiológico de iniciación. Ahí se está iniciando la formación de las piezas dentarias, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿no? El inicio de la formación de las piezas dentarias. Bien, entonces, como el inicio de la formación de las piezas dentarias es
la proliferación de células dentro del ectomesénquima, células epiteliales dentro del ectomesénquima, inducidos por el ectomesénquima. Ojo, inducidos por el ectomesénquima. Por eso nosotros debemos tener siempre, siempre presente a ese tejido conjuntivo inicial que se denomina mesénquima y ectomesénquima. Y ojo, hay mucha preocupación de parte de nosotros, de los odontólogos, porque a veces por querer tal vez simplificar, obviamos muchas cosas. No decimos por decir. Y al final no lo decimos completo o desconocemos. Entonces, gracias a Dios, por ejemplo, en la universidad, en la facultad, en la parte de ciencias básicas, tenemos profesores que caminan no por las otras escuelas de formación, obstetricia, enfermería, medicina, tecnología médica, etc. Y algunos hemos caminado inclusive por veterinaria. Bien, entonces, eso nos da un poco, ¿no?, la amplitud de conocimiento sobre las partes de ciencias básicas. Por eso yo siempre digo, ¿no?, primero hay que aprender la parte general. Luego tenemos que ir a la parte específica. Entonces, algunos profesores de básicas empiezan por la parte específica y se centran en la parte específica y se quedan en la parte específica. Y no conocen la parte general. Entonces, y en la parte específica le ponen cualquier denominación que se les ocurra, sin el análisis respectivo si de lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, no, por eso hablábamos de los periodos no histofisiológicos. Entonces, al iniciarse, va a crecer esas células epiteliales, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? A proliferación celular, el incremento en número de células. Bien, va a otro periodo morfológico que se denomina campana inicial, campana temprana, ¿no?, como quieran. Entonces, las células que proliferaron, que son los mismos, iguales en todo, empiezan a histodiferenciarse. O sea, cada célula ya, así como los hermanos, ¿eh? Los hermanos inicialmente casi todos somos iguales, ¿no? Me refiero en pensamiento, etc. Y luego nos vamos a diferenciar, ¿no?, viendo el aspecto genético, fisonómicamente, etcétera, etcétera. Y luego ya por la formación misma. Por eso los hermanos, es difícil que todos los hermanos pueden ser todos odontólogos, todos médicos, o todos, ¿no? Porque las situaciones de querer estudiar una u otra cosa nunca son hermanos. Entonces, la formación de profesionales a veces es por seguimiento o porque cada uno buscó su propia formación profesional. Algunos son médicos, algunos son ingenieros, algunos son biólogos, algunos son docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego de proliferar, se van a diferenciar
esas células, a eso se llama la histodiferenciación. Como está creciendo, esas estructuras van a tomar diversas formas hasta llegar a su forma definitiva. Y eso se llama la morfodiferenciación. Entonces ya más o menos nosotros podemos ver aquí en qué periodo morfológico se está llevando a cabo estos procesos histofisiológicos. ¿En qué momento hay una diferenciación de las células? Aquí vamos a encontrar las células casi todos iguales en morfología, función, etc. Aquí en este periodo morfológico vamos a ver cómo las células se están histodiferenciando y luego van a formar también cosas diferentes, ¿no? Y luego se da la forma ¿no? Ustedes saben perfectamente que en la cavidad bucal hay piezas dentarias de diversa morfología. Una pieza dentaria no es igual que la otra. Entonces, ahí hay una morfodiferenciación. Y luego vemos en el último periodo morfológico ya la formación de las estructuras y tejidos mineralizados. Bien. Así como habíamos visto los mecanismos del desarrollo, hay mecanismos reguladores de la odontogénesis. Alguna vez les dije a ustedes, la formación de un ser vivo es el proceso continuo de aparición de proteínas. Las proteínas son, ¿no?, las sustancias más importantes. Cuando a mí me hablan de estructura molecular, algunos confunden estructura molecular con tal vez estructura submicroscópica o de ultraestructura. No, cuando a mí me tienen que hablar de aspectos moleculares, me tienen que hablar de las proteínas, me tienen que hablar de la constitución de las proteínas, me tienen que hablar, ¿no?, de la composición química de esas proteínas. ¿En qué lugar de las proteínas? ¿Cuál de los no puede haber una alteración dentro de la formación, dentro del crecimiento, etcétera, ¿no?, de algunos órganos que tenemos? Y eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, cuando a ustedes se le van a hablar aspectos moleculares, que no le confundan con, ¿no?, ultraestructura con aspectos moleculares en realidad, y hablar de los aspectos moleculares de las proteínas morfogenéticas óseas, ¿no?, que es esto de acá, ¿no?, de las proteínas que van a determinar la forma de los dientes, y de las proteínas que van a regular, ¿no?, la proliferación, migración, ¿no?, diferenciación, hasta apoptosis. Pues cada uno tiene sus respectivas proteínas que le van a permitir un desarrollo, ¿no? Entonces, si nosotros nomás queremos, ¿no?, ¿cuál es importante, ¿no?, en la regulación, diferenciación, proliferación y muerte, ¿no?, estas proteínas WNT y su alteración en cualquiera de las estructuras moleculares de esta proteína, ¿no?, va a afectar a todo el organismo, inclusive la aparición de neoplasias. Entonces, seguramente ahora, ¿no?, en algún momento de la clase vamos a ver cómo algunas células que van a formar dientes se pueden, ¿no?, diferenciar en células neoplásicas. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, los
las proteínas morfogenéticas óseas, ¿no? Que van a regular las moléculas, ¿no? De la superficie celular y de la matriz extracelular. Y las proteínas de los factores de crecimiento. El desarrollo del ser humano está regulado por factores de crecimiento angiogénico, factores de crecimiento fibroblástico, factores de crecimiento factores de crecimiento óseo. Entonces, en esos factores se ve cómo las células en un determinado momento se van diferenciando en otro tipo de células. En algún momento le decíamos nosotros, ¿no? Las células indiferenciadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de unas células indiferenciadas que estaban bien pegaditos en la parte externa de los endotelios de los capilares? ¿Se acuerdan de qué células? Jóvenes, ¿se acuerdan? Jóvenes, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Yo digo, los conocimientos son para ir almacenando. Mira, les cuento una historia personal. Nosotros las personas, conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos haciendo ya de cierta edad, no vamos olvidando cosas. De pronto dejamos la llave en la mesa y no sabemos ni dónde lo hemos dejado. Entonces, en mi casa, por ejemplo, me dicen, oye, ¿y cómo dictas clases tú que si te paras olvidando? Habrá un momento que de repente estás dictando clases y estás calladito por un determinado tiempo porque te olvidaste de algo. Yo le digo no, porque esa es la memoria mediata. En la inmediata uno se puede olvidar. En este momento yo veo a una persona, pero a los 5 minutos lo vuelvo a ver, tal vez no me acuerdo quién es, pero a una persona que lo vi hace 20 años y lo reconozco. Entonces el conocimiento inmediato no se olvida. Entonces, esas células que están bien pegaditos, que son las células perivasculares, son células indiferenciadas que vamos a suponer de que hay una lesión, ¿no? Hay una lesión en el hueso, una fractura. Y dentro del hueso, ustedes saben que el hueso es un tejido bien celular y bien vascularizado. Hay vasos sanguíneos y hay células, ¿no? Perivasculares ahí, ¿no? Esos que le denominamos los pericitos. Esas células se van a activar, ¿no? Porque en fractura de hueso también se fracturan los capilares. Entonces, esos pericitos se van a diferenciar en otro tipo de células, ¿no? Macrófagos. ¿Para qué? Para comerse el coágulo, pues. Se van a diferenciar y ahí va a actuar los factores de crecimiento áurico. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Esas células van a proliferar y van a alargarse formando los endotelios. Eso se llama la neoformación vascular. Cuando hay un proceso de reparación, sí, aquí hay una neoformación. Entonces las células endoteliales se diferencian
células empiezan a proliferar. Pero antes esas células mismas se han diferenciado en macrófagos para comerse, ¿no? Entonces así, el epitelio. Ustedes les ha pasado, ¿no? Las células epiteliales. Hay una lesión a nivel de epitelio y a los pocos días ya desapareció la lesión. Se regeneró el epitelio, se restituyó el epitelio por factor de crecimiento. Entonces aquí también vamos a tener, ¿no?, la factor de crecimiento derivados del hueso, ¿no? Que dice acá, regular la proliferación local de células epiteliales y, en este caso, ectomesenquimales. Ojo, por favor, yo les dije, yo me acuerdo bien que con ustedes les hice la clase de tercera semana, ¿no?, donde hablábamos del mesénquima. Los médicos nunca hablan de ectomesénquima, porque nunca trabajan, pues, no trabajan en el lugar que trabajamos nosotros. Nosotros hablamos de ectomesénquima por la proliferación de células de la cresta neural de origen ectodermal hacia el mesodermo branquial. Y por las clases de aparato branquial, ustedes deben de saber que la formación de todos los tejidos, órganos del sistema estomatognático es a partir de ese mesodermo branquial que fueron invadidos por gran cantidad de células de origen ectodermal, las células de la cresta neural, la mezcla de esas células, ¿no?, células mesodermales y células ectodermales, el ectomesénquima. Por eso siempre decimos, a nivel general habrá mesodermo, pero a nivel estomatológico no hay mesodermo, pues hay ectomesénquima. Y eso es importante para la formación de todos los tejidos, órganos estomatológicos. ¿Ya ven? Es tan diferente a lo que hacen los médicos. Y eso debemos de saber nosotros. Bien, entonces, ahora, y acá hablamos de las proteínas HH, ¿no? En realidad esos nombres son del nombre del autor, etcétera, ¿no?, de los que fueron descubriendo. Entonces va a determinar la forma, ¿no? También determina a nivel de todo el organismo, es la estructuración general de la forma del cuerpo. Gracias a estas proteínas se da la forma del cuerpo que tenemos nosotros. Cada uno. Lógico, como todo ser humano, no nos interesa eso, pues. Modificamos todo lo que hay que modificar. Les cuento, yo tenía una profesora cuando estudiaba del doctorado, que nos decía, el ser humano es el único ser que se deshumaniza. Los otros animales no. Los tigres no se destigran. Los caballos no se modifican. Los elefantes no se modifican. Las jirafas no se modifican. Las culebras no se modifican. El único el que se modifica, porque hace desarreglos con su cuerpo, etc. Y ustedes habrán visto algunos seres humanos, no parecen seres humanos. Modificaron su cuerpo porque, bueno, no se cuidan en la alimentación, no hacen las... Ustedes saben que el hombre fue creado para ser caminante. ¿Y quién camina? ¿Quién camina? Por eso yo digo, no nos quejemos que mañana más tarde no podamos caminar, porque no estamos caminando.
Los hombres fueron creados para ser grandes masticadores. ¿Quién mastica? ¿Quién mastica? Ahora nos venden los alimentos ya casi procesados. Ya no hay que masticar ya. Entonces, y nosotros siendo odontólogos tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que propender la masticación en la formación de los dientes. Los dientes, cuando veamos la parte de histología, vamos a ver que los dientes están creciendo toda la vida. ¿Y por qué están creciendo toda la vida? Porque se están desgastando en los procesos de masticación. Para mantener esa distancia que hay de la parte inferior de la nariz hacia el mentón, esa es una distancia única en cada persona y debe ser constante. Promedio 7 centímetros más o menos. Constante. Por eso la doctora Luza, cuando hace una prótesis completa, por ejemplo, de un desdentado hace 20 años, ella le tiene que reconstruir esa dimensión vertical de paciente. Y ella, como hace sabe perfectamente cuál es la dimensión vertical de ese paciente que lo perdió hace tiempo. Entonces, ¿no? Por eso todo eso va regulado, ¿no? Con proteínas que van a determinar la forma de los dientes, que van a permitir, ¿no? El crecimiento, ¿no? ¿Y quién es importante para eso? Eso es lo que les decía, pues, la notocorda. La notocorda es importante para eso. Si no se forma notocorda, no se va a formar un ser humano completo, ¿no? Y luego hablábamos, ¿no? De estas proteínas que es importante para la regulación de la proliferación, migración, diferenciación, inclusive la apoptosis. Miren, que es tan importante. Y esto lo van a completar leyendo esa lectura que les voy a entregar. Ojalá en algún momento cuando ustedes ya vayan a estudiar, ¿no? Por ejemplo, posgrado, seguramente estaremos ahí, ¿no? O tal vez ya como de acá todavía unos 5 o 6 años estarán tengo que retirar, pero la luz estará dictándoles ahí y les dirá, ¿se acuerdan que el doctor Sotomayor les habló? Ahora vamos a hablar de la estructura íntima de cada una de estas estructuras y en qué va a afectar en la formación, ¿no? Del organismo mismo, de la parte estomatológica y de los dientes. Bien, muchachos. Muy bien. En la formación de las piezas dentarias van a interactuar, ¿no? Íntimamente bien relacionados, ¿no? El epitelio y el ectomesénquimo. Tenemos aquí el epitelio, ¿no? Que van a interactuar con el ectomesénquimo. Bien. Se llama, ¿no? Factores inductores. ¿Alguien me puede decir cuál será el factor inductor para el inicio de la formación de las piezas dentarias? ¿Alguien puede decir el epitelio o el ectomesénquimo? ¿Alguien puede decir cuál será? El ectomesénquimo. Lógico, el ectomesénquimo. Ya fue demostrado hasta el hartazgo que el ectomesénquimo es el factor, ¿no? Que va a permitir la diferenciación, la proliferación, etcétera, de las células epiteliales. Ahora, si queremos comprobar, fácilmente, hacerlo nosotros.
¿Cuál será? Queremos asegurarnos. En eso también no es importante la investigación. La investigación, a veces algunos dicen, investigación, ah, no, pero eso ya fue hecho. A veces una investigación fue hecho en otra realidad, en otro momento. Y si lo haríamos de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a este momento, sería lo mismo. Por eso también es importante repetir una investigación. No, ¿por qué vas a repetir una investigación? Sí se puede repetir, ¿no? En otra realidad, en otro momento. Y de repente podemos hacerlo nosotros. Ver, ¿no? Los que hicieron, los que determinaron que el ectomesénquima era el factor inductor, tuvieron que trasplantar, ¿no? Epitelios. Epitelio a un lugar donde no se iba a formar diente. Entonces, de un lugar donde se va a formar diente a un lugar donde se va a formar diente, no se formó nada. Entonces, vamos a trasplantar ectomesénquima a un lugar donde no se va a formar diente. Y en ese lugar se formó diente. Lógico, no se formó, se me ocurre. Llevaron un ectomesénquima de la zona donde se iba a formar molares. A esa zona se formó tejido dentario, pero sin forma nada. Se formaron los tejidos dentarios. Sin forma. ¿Por qué? Porque cada uno que se desarrolla en la forma, en el aspecto, etc., depende del entorno. Las piezas dentarias tienen la forma que tienen de acuerdo a su entorno donde se desarrollaron. Y voy a querer desarrollar, no llevo a una parte de mi cuerpo, ahí voy a desarrollar un diente, no se va a formar una molar, no voy a esperar que se forme la molar. Se formará una masa informe, pero ahí va a tener los tejidos dentarios. Bien. Entonces, y luego, ¿qué cosa interviene? Lo que hablamos, los mecanismos biológicos del desarrollo. Muy bien. Entonces, en esa relación del ectomesénquima, ¿no? Se van a desarrollar dos estructuras, o sea, las células van a invaginarse. Invaginar es hacia adentro. Evaginar es hacia afuera. Entonces aquí, hacia el ectomesénquima, se van a imaginar, ¿no? En las dos arcadas, superior e inferior. Entonces, en la arcada superior se me ocurre, en la parte anterior se va a desarrollar aquí la lámina vestibular. Y aquí la lámina dental, o también le denominan algunos el listón vestibular y el listón dental. Bien. Células epiteliales ectodermales, ojo, células epiteliales ectodermales que se están invaginando hacia el ectomesénquima. Acá veríamos en este corte sagital de esta zona, miren, en forma de V. La lámina dental o el listón dental, y aquí en forma de V, el listón vestibular. Cada uno, ya le dijeron, en la práctica, ¿no? De cada uno de estos llamados el listón dental, el listón vestibular. El listón vestibular va a formar el vestíbulo de la cavidad bucal. La parte vestibular, surco vestibular. Y el listón dental va a formar las piezas dentarias. Bien. Aquí tenemos los mecanismos biológicos de proliferación. Eso es lo que les decía. Proliferación. Las células van a proliferar, ¿no? Y generalmente proliferan metamétricamente. 2, 4, 8, 16 y así, ¿no?
Y luego, ¿no? Por acción de esas glucoproteínas, proteínas que vimos, se van a diferenciar en otros tipos celulares. Como están proliferando, van incrementando el número. Entonces ahí, ¿no? Hacemos un razonamiento simple. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer la célula resultante? Se tiene que ubicar en otro lugar de donde está la célula que lo formó, que a partir de ahí se diferenció. ¿Qué se hace? ¿Qué hace al moverse? ¿Qué está haciendo? Está migrando, moviéndose a otro lugar. Entonces, hago el proceso de migración. Bien. Entonces, viene el otro proceso de inducción. Para que haya inducción, las células tienen que tener ciertos códigos, ¿no? Que lo va a transmitir a la otra célula. Y para eso tiene que tener en la membrana celular los receptores específicos para esas señales inductoras. Célula que no tiene ese receptor específico no se va a diferenciar, no va a migrar, etc. Entonces tiene que tener los receptores específicos para esos inductores. Bien. Entonces hay células, la mayoría de las células, casi todas las células, tienen un ciclo vital determinado. Y luego de ello, tiene que morir, ¿no? Y se forman a veces algunas estructuras. Entonces, ya están programadas que esas células van a degenerar o van a morir. A eso se llama apoptosis, ¿no? Entonces, algunos dicen la apoptosis es una muerte normal, es una muerte programada, etcétera, etcétera. Y la formación de las piezas dentarias, nosotros vamos a ver cómo se forman algunas estructuras, pero no todas persisten, o no todos, ¿no? Van a dar origen a otras estructuras, a otras células, etcétera. Bien. Entonces, donde van a participar, ¿no? Factores de transcripción, transcribir, copiar, ¿no? Las estructuras genéticas de la otra célula, ¿no? Luego, va a haber moléculas que van a activar los factores de crecimiento de la célula. Digamos ya factores de crecimiento angiogénico, fibroblástico, epitelial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que todo eso ocurra, ya te había dicho, tiene que tener receptores celulares. Entonces, la autora, por ejemplo, la autora Lusa, sabe chino mandarín. Y ella dice, cuando queremos hablar entre nosotros, tenemos que hablar en chino mandarín para que los alumnos no sepan qué cosa estamos hablando. Y nos ha enseñado pues, algunas palabras en chino mandarín. Y si alguna vez escuchen ustedes que estamos hablando medio raro, estamos hablando en chino mandarín, que la doctora nos enseñó. Estamos hablando para que ustedes no se enteren, ¿no? Esos son los receptores, pero yo tengo que tener el receptor. Cuando me habla la doctora en chino mandarín, tengo que tener el receptor de ese idioma para yo entenderle, ¿no? A eso se llaman los receptores. Por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las hormonas van a actuar frente a sus órganos blancos o células blancas que están a una distancia considerable de donde se produjo esa hormona. ¿Por dónde viaja esa hormona? Por el torrente sanguíneo. Y va a llegar. Y va a contactar con
varios grupos de células, pero no todos van a reaccionar frente a esa hormona, sino que las células que tienen receptores para esa determinada hormona. Entre célula y célula. Siempre hay una pequeña adhesión celular, en algunas más, que ya lo hemos visto en los epitelios, por ejemplo, y en algunas relativamente, pero siempre, siempre hay una molécula de adhesión celular, porque si no, caramba, una célula solita estaría por ahí deambulando, ¿no? Entonces, en ese caso están participando todos factores de transcripción, moléculas de activación, factores de crecimiento, receptores celulares, moléculas de adhesión celular. Muy bien. ¿Qué cosa comprende la odontogénesis? ¿No? Morfogénesis dentaria. Ya les dije, todas las piezas dentarias entre sí no se parecen ninguno. Son totalmente diferentes. Una molar superior, primera molar superior es diferente a una primera molar inferior. La segunda molar es diferente a la primera, y así sucesivamente. Las premolares entre sí son totalmente diferentes. Creo, no estoy seguro, pero creo que ahora no están llevando, por ejemplo, bien la parte de anatomía dental. Donde nosotros lo conocíamos de lejos, ya conocíamos que si esa molar que nos están era superior o inferior, si era la primera, era la segunda o la tercera. Ya sabíamos ya. Entonces, el patrón coronario difiere. Monorradiculares. Hay piezas dentarias birradiculares, multiradiculares, como en el número. Muy bien. Y luego se va a dar la histogénesis, ¿no? La formación de los tejidos, ¿no? La amelogénesis, o sea, la formación del esmalte. La dentinogénesis, la formación de la dentina, y la cementogénesis, formación del cemento. O sea, formación de los tejidos mineralizados. Bien. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es una pieza monoradicular. Entonces sus componentes también difieren. Una pieza monoradicular, otra pieza multiradicular. Una pieza que tiene una sola prominencia. Algunos le dicen una pieza monocuspidia, ¿no? Por ejemplo, las piezas anteriores, ¿no? Incisivos, caninos. Entonces, que tienen su zona incisal. Caninos, ¿no? Incisivos, su zona incisal, la más prominente, ¿no? Y las multirradiculares ya no tienen zona incisal, sino tiene sus zonas cuspidias porque tiene varias cúspides, ¿no? Y entre cúspide y cúspide tiene algunas depresiones que se denominan los surcos. Bien, entonces, el patrón coronario diferente. El patrón radicular, como dijimos, también. Muy bien. En la formación del patrón coronario tenemos los periodos morfológicos, las etapas, los periodos, ¿no? Los estadios, como quieran, ¿no? Entonces tenemos el periodo morfológico de brote o yema. ¿Cuál es el proceso histofísico? Proliferación.
lógico que tiene que ocurrir proliferación de células del epitelio bucal. Y habíamos visto cómo había proliferado células epiteliales para formar el listón dental y el listón vestibular. Bien. Entonces, ¿cuándo? Esta semana. Sexta, quinta, octava. Yo ya les dije, no, en clínicas 2 más 2 no es 4. Entonces, si yo digo acá, sexta semana, no quiere decir que faltando un día para sexta semana, no está. Para despertarnos, ya está. ¿No? Eso puede entre hoy o mañana, así. Entonces, lo tomamos como punto de referencia. Sexta semana, aparición de los listones, tanto vestibular como listón dental. Bien. Entonces, a partir de la octava semana, ¿no?, del listón dental, va a seguir una proliferación celular hacia el ectodermal. En el superior, en 10 puntos, y en el inferior, 10 puntos. Está empezando a formarse las láminas dentales. Las láminas dentales de las 10 piezas temporales superiores, la lámina dental de las 10 piezas temporales inferiores. Acá es así, simultáneo, ¿no? Ya hay la formación de las piezas dentarias, ¿no?, permanentes, ¿no?, difieren en tiempo de acuerdo a la pieza dentaria. Pero las temporales, todos aparecieron justo, ¿no? Octava semana. Superior, 10, inferior, 10. 10 láminas dentales. Y tanto del primer periodo morfológico, o sea, el periodo de brote y demás simultáneamente se está dando en las piezas superiores, 10 piezas inferiores, hacia el ectomesénquima. El ectomesénquima es un tejido eminentemente protector, eminentemente reparador. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, epitelio bucal, células epiteliales, ectodermales, invadiendo el ectomesénquima. Notarán aquí, adyacente a esta lámina dental, tenemos, miren, una condensación, células ectomesénquimales. Luego, un poco más distante de esa zona, tenemos el ectomesénquima más clarito, más laxo. Aquí, más denso. Como les había dicho, el ectomesénquima es protector. Bien, entonces, ¿qué hace? El ectomesénquima se va a proteger de la invasión de estas células epiteliales. Por eso acá se hace más denso, proliferación de células ectomesénquimales, ¿no?, para impedir que siga avanzando, ¿no?, estas células epiteliales ectodermales. Al formar, ¿no?, esta lámina dental. Bien. Entonces, el periodo morfológico de brote o yema. Bien. Las células epiteliales ectodermales siguen proliferando, siguen incrementándose en número,
y por lo tanto también se está incrementando. Bien, las células epiteliales, ¿no? Al seguir proliferando, siguen avanzando, pero aquí ya no avanza mucho, porque aquí hay una condensación celular ectomesenquimal como protección. Entonces, ¿dónde va a avanzar en la protección? Hacia las partes laterales. Entonces se va a formar estructura. Cortado aquí a la mitad se va a dar esta estructura. Una depresión aquí en la parte central. Entonces, ya les dije alguna vez, toda estructura que se evagina, que se introduce o que sobresale hacia el exterior, se denomina papilas. ¿Se acuerdan de las papilas linguales? Son estructuras que sobresalen en la superficie de la cara dorsal de la lengua, las papilas linguales. Los dedos, ¿no? Si no se denominarían dedos, se denominarían papilas. Entonces se formó esta estructura ectomesenquimal, que es la papila dental. Bien, entonces, ¿se acuerdan que el ectomesenquima, por protegerse, se condensa acá? Este ectomesenquima aquí, laxo. Aquí, bien condensado. Pero igual, esta estructura sigue desarrollando. Entonces, ¿qué hace? Va a formar una estructura fibrosa a este nivel. ¿Cómo se denomina? Dental. Entonces, en esta estructura, que es la formación del diente o el germen dentario, miren, tenemos células epiteliales ectodermales, células ectomesenquimales condensados y un tejido fibroso, aquí, que se denomina el saco dental. Bien, entonces, aquí en este periodo morfológico de casquete o caperuza, no tengo ya todas las estructuras van a formar el diente y sus órganos de soporte. Aquí ya está formado el diente y sus órganos de soporte. Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿en qué periodo morfológico tenemos ya presente las estructuras que van a dar origen al diente y sus órganos de soporte? Bien, si esto de aquí es el epitelio bucal, ¿no? Todo esto de aquí, epitelio bucal. Entonces, la proliferación de las células epiteliales se denomina la lámina dental, que es el inicial, que se forma la lámina dental. Bien. ¿Qué va a formar la lámina dental? La lámina dental no va a formar nada. Estas están programadas para degenerar por apoptosis. Pero a veces tampoco no todos son disciplinados, algunos son indisciplinados y no quieren morir. No quieren morir. Entonces persiste. Como toda célula epitelial, está listo para, por ejemplo, si fuera un epitelio estratificado, cornificado para formar queratina. Cada una de estas células está lista para formar queratina. Entonces, a veces, en vez
de degenerar, forman nidos celulares, ¿no? Entonces, como queratina, ¿no? Como unas estructuras quísticas. A eso le llaman las perlas de Serres, ¿no? Células epiteliales derivados del dental, ¿no? Que se queratinizaron. Las perlas de Serres, ¿no? O se puede malinizar. Entonces, alguna vez, seguramente, no en medicina odontológica, en cirugía, ¿no? En patología, van a hablar de los ameloblastomas, ¿no? Entonces puede dar origen a esas células neoplásicas, estas células de la lámina dental. Muy bien, entonces la lámina dental que va a formar, nada, va a degenerar, normalmente. Bien, tenemos acá el órgano dental. En realidad, el órgano dental, ¿no? Es una estructura conformada por células, ¿no? Iguales, células epiteliales ectodermales. Entonces, podemos denominar solamente porque estas células son los que van a delimitar, podemos hablar del epitelio externo y de estas células que están aquí en la parte inferior, las células del epitelio interno. Aquí todavía no se han diferenciado las células en otro tipo de células, ¿no? Entonces, como también visto que las células que están cubriendo a otras células, ¿no? Son células epiteliales de origen ectodermal, todo esto de acá, todo esto de acá. Entonces, esto de acá es el epitelio externo, el epitelio interno. Acá estoy viendo un esquema, acá nos da a entender que seguramente nos quiere dar a entender de que se va a formar el retículo estrellado, por aquí se va a formar el estrato intermedio, etcétera, etcétera. ¿No? Pero eso más adelante. ¿No? Bien. Entonces, pero acá tenemos el órgano del esmalte. Bien, aquí tenemos tejido ectomesenquimal, la papila dental. La papila dental. Ectomesenquimal, ¿no? Bien, y luego esta estructura fibrosa, miren que está todo rodeando prácticamente a toda esta estructura, que se denomina el saco dental. Bien, entonces si decimos, la lámina dental no va a formar nada, normalmente va a degenerar. El órgano del esmalte u órgano dental es el que va a formar el esmalte. A partir de este conjunto de células se va a formar el esmalte. Hay un grupo de células, son los que van a formar, ¿no? El esmalte, pero con la participación del resto. Si las otras no existieran, no se formaría tampoco esmalte. Bien, entonces, luego, a partir de la papila dental, un órgano importante, el órgano pulpo dentinario, o sea, la dentina y la pulpa. Y luego, a partir del saco dental, un tejido conjuntivo fibroso, se va a formar el periodonto. Ojo, ojo, el periodonto, peri alrededor, donto, diente. O sea, tejidos alrededor del diente. ¡Ojo! Periodonto. Pero el periodonto está constituido por 3 tejidos. ¿No? El periodonto está constituido por el cemento dental, la membrana periodontal y el hueso alveolar.
Ya les dije, yo no quiero seguir discutiendo. Ustedes vean, determinen, porque a veces cada profesor dice las cosas porque dicen así, pero ustedes determinen. No nosotros le vamos a exigir que ustedes crean lo que nosotros decimos. Pero eso sí, lean bien y léanme libros de la parte general primero. Vean si el concepto de ligamento y el concepto de membrana es lo mismo. Si es lo mismo, bien para ustedes. Si dicen que es diferente, también bien para ustedes. Ya leyeron, ustedes determinaron, etc. ¿No? Entonces, tenemos ahí. El periodonte está constituido entonces por cemento dental, la membrana periodontal y el hueso alveolar. Bien. Periodo morfológico de brote o yema. ¿No? Edad aproximada de 9 a la semana 14. Periodo morfológico de, perdón, proceso histofisiológico de proliferación. Bien, aquí tenemos, miren, una lámina, ¿no? De lo que ya ustedes han visto, el epitelio bucal, la lámina dental, órgano del esmalte, órgano dental, tal, y tenemos el saco dental. Entonces, esto ya lo vieron ustedes. Miren cómo tranquilamente aquí se está dibujando, ¿no? El paquete báculo nervioso dentario inferior. Está el nervio, ¿no? Perdón, miento. Este cartílago. Este cartílago y estos son vasos sanguíneos. Este hueso, ya que lo vimos ya en la práctica. Bien. Entonces aquí, ¿no? Igual, ¿no? El órgano dental, el saco dental y la papila dental. Tenemos el periodo morfológico de campana temprana. Histodiferenciación. Aquí se diferenciaron todas las células. Pero ¿cuál es el punto importante en que yo pueda diferenciar, por ejemplo, un periodo morfológico de otro? En primer lugar, ¿no? Yo veo aquí una lámina dental. Una lámina dental. No veo más. ¿Sí? Entonces aquí veo, si aquí completo, tengo acá una lámina, epitelio bucal debe estar por acá, lámina dental, y de esta lámina dental se va a derivar otra. Esta lámina dental fue importante para la formación de esta estructura. Y aquí tenemos otra lámina dental. Entonces, aparece la lámina dental del diente permanente. ¿En qué periodo morfológico? En el periodo morfológico de campana temprana. Entonces yo puedo diferenciar, uno de los mecanismos para diferenciar campana temprana de campana avanzada es la presencia de lámina dental que está prácticamente uniendo el germen dentario con el epitelio bucal. Cuando ya degenera esa unión, entonces el germen dentario no está unido ya al epitelio bucal, estamos hablando de una etapa más avanzada. Bien. Entonces, viendo así, panorámicamente, podemos decir, todo acá este sectomesénquima, miren, bien laxo. Ya aquí se está formando el hueso alveolar, etcétera, que lo veremos, que ya lo han visto en la práctica, ¿no? Entonces, tenemos acá el órgano dental, todo esto de acá, la papila dental, ¿no? Y el saco dental. Bien, entonces, acá hay como un proceso de histodiferenciación. Me voy a ir en esta zona para describir.
¿no? Primero esta zona. Aquí. Entonces, cuando veo, voy a ver aquí estas células. Estas células son células del epitelio interno. Ojo, todo este conjunto de células, células del epitelio interno. Estas células del epitelio interno, ¿no? El citoplasma es ligeramente basófilo. ¿Por qué? Porque estas células son los que van a sintetizar las proteínas colágenas del esmalte. Por lo tanto, el citoplasma tiene un ángulo citoplasmático importante, que es el retículo endoplasmático granular en abundancia. Por eso es ligeramente basófilo el citoplasma. Bien, células cilíndricas de núcleo alargado. El epitelio interno. Estas células posteriormente se van a diferenciar en ameloblastos. Entonces, posteriormente, estas células son los que van a producir el esmalte dental. Bien. Sobre el epitelio interno tenemos acá células planas que están entre 2, 3 capas. Células planas alargadas, 2 o 3 capas. Células del estrato intermedio. Bien. Estas células también en su citoplasma, por favor, tengan presente esto, lo que les voy a ir para más adelante, ¿no? Citoplasma tiene una proteína en forma de enzimas que se denomina fosfatasa alcalina. Bien. Luego, tengan presente eso. Más adelante les voy a decir para qué sirve proteína en forma de enzimas, o sea, la fosfatasa alcalina, para qué va a servir, ¿no? En la formación de tejidos mineralizados. Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Estas células son células epiteliales. Ojo, son células, de aquí para acá, todos, estas son células epiteliales y acá células ectomesenquimales. Como células epiteliales, si yo en este momento les digo, células epiteliales estrelladas están unidos unos a otros, que por aquí, por allá, tiene abundante sustancia intercelular, que por aquí, que por allá. Seguramente ustedes van a decir, este profesor está medio loco. Nos está diciendo que estos de acá son células epiteliales. Prácticamente eran estas células, pues, estas células del epitelio. Y cuando hablamos de epitelio, dijimos que las células epiteliales casi, si son variables limitadamente, pero las células están firmemente unidas entre sí por complejos de unión celular. Eso lo hablamos, me acuerdo que les hice la clase de citología y lo hablamos bien en epitelio. Pero si yo le estoy diciendo ahora que estas células están separadas por abundante sustancia intercelular, son estrelladas, está medio loco. No, efectivamente. Lo que pasa, que aquí va a ver, ¿no?, una síntesis de un glucosaminoglucano, ¿no?, mucopolisacárido ácido, que es el ácido hialurónico. Resulta que el ácido hialurónico es una sustancia hidrófila. Entonces, ¿qué hace? Capta líquido, capta agua. Bien, entonces, al captar líquido y agua, ustedes se acordarán,
Si bien es cierto que las células epiteliales están firmemente unidas por complejos de unión celular, pero no es en toda la extensión de la membrana, pues. Dos células adyacentes, no en todo. Hay zonas, ¿no? Hay una distancia entre la zona de oclusión, de adherencia, los desmosomas, las uniones comunicantes, las microintervellosidades, etcétera, etcétera. Bien, entonces se va depurando en ese lugar líquido que va ingresando, que va absorbiendo gracias al ácido hialurónico. Entonces, más líquido, más líquido, más líquido, va desplazando a las células, pero siguen unidos firmemente por los complejos de unión celular. Por eso esas células se vuelven estrelladas, pues, porque en las zonas donde no están firmemente unidas, se están separando. Muy bien, entonces ya vamos a ver esas células como estrellitas, como crucificadas. Abundante sustancia intercelular y se denomina el retículo estrellado. Más adelante vamos a decir para qué es importante ese retículo estrellado. Si no existiría ese retículo estrellado, no formaría tejido mineralizado. No se formaría. Bien. Entonces, tenemos aquí toditas esas capas. Aquí en estas capas que les he descrito está el epitelio interno, el intermedio, el retículo estrellado y el epitelio externo. Bien. Y la papila dental. La papila dental, si es cierto que son los epiteliales, se supone de que aquí existe una membrana basal, ¿no? Una estructura, una interfase que separa epitelio de conjuntivo. Bien. Se torna grueso y se forma la lámina preformadora. Bien clarito se ve acá. Miren, la lámina preformadora que está separando células epiteliales de tejido ectomesénquico, la papila dental. Bien. Entonces aquí se va formando también hay células indiferenciadas en gran cantidad. Y por último, el mesénquima y ectomesénquima tienen células, ¿no?, que se van a diferenciar. Algunas hablan celulares, multicelulares, etcétera, ¿no?, que se van a diferenciar en cualquier tipo de células de origen conjuntivo. Bien. Entonces, el periodo morfológico de campana temprana, ¿no? Edad aproximada, entre 14 a semana 20. 14 a semana 20. El otro periodo morfológico es campana avanzada o campana tardía. Bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este esquema estamos viendo que ya no hay, ¿no? Se perdió la comunicación de esta estructura con el epitelio que lo formó, o sea, el epitelio bucal. Ya perdió la comunicación, no hay lámina dental, no existe lámina dental. Bien. Otra de las características. Entonces, esta papila dental siempre es bien vascularizado. Tejido ectomesénquimal, bien vascularizado. Y aquí tenemos los... Bien, entonces tenemos acá la estructura histológica, ¿no? Con todo acá, epitelio externo, retículo estrellado, estrato intermedio, epitelio interno, papila dental. Bien, me olvidaba. Aquí, por ejemplo, ¿no?, desde campana temprana tenemos epitelio externo y tenemos epitelio interno. Estas son
donde contactan las dos células epiteliales del epitelio externo y del epitelio externo. Son igual. Epitelio interno, epitelio externo. Esta estructura se llama asa cervical de Herwin. Asa cervical de Herwin. Bien, entonces, solamente para que ustedes más o menos mantengan el interés, les diré que este asa cervical de Herwin es una estructura que más adelante va a servir para inducir a la formación de la raíz del diente. Y todavía no hay nada de raíz, ¿no? Aquí hay otras estructuras, ¿no?, que van a formar seguramente la corona. Pero eso ya lo veremos más adelante. Decíamos acá, ¿no? Una de las primeras características, no hay epitelio que comunique el epitelio con el epitelio que lo formó, que es el epitelio bucal. Ya degeneró. En ese proceso de degeneración a veces aparecen las perlas de Serres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. En el ectomesénquima, ¿qué aparece? En las zonas cuspídeas. En las zonas cuspídeas, ¿no? Hay una diferenciación de células. Pero, ojo, solamente en las zonas cuspídeas. Me acuerdo bien que hay un profesor que dice, vamos a imaginarnos que las zonas, o en las zonas incisales, aquí tengo una pieza dentaria multiradicular y aquí tengo una pieza dentaria radicular. Zona incisal, zonas cuspídeas. Bien, en esas zonas más prominentes y aparecen los odontoblastos, pero solamente en esta zona. Por eso les decía el profesor, imagínense si quieren un número, y ese número puede ser que sean 10. Entonces aparecen solamente 10 odontoblastos. Eso no quiere decir que de porrazo va a aparecer toda esta célula van a ser odontoblastos. Toda esta célula van a ser odontoblastos. No. La aparición de los odontoblastos, primero aparecerá acá unos 10, acá otros 10, aquí otros 10, otros 10, así sucesivamente, ¿no? Entonces aparecieron aquí, en las partes cuspídeas, odontoblastos. El resto sigue siendo los ectomesenquimales. Bien, ahí tenemos los odontoblastos. Empiezan, ¿no?, a secretar, ¿no?, matriz dentinaria. Matriz dentinaria. Entonces, la primera matriz dentinaria que empieza a secretar son unas estructuras gelatinosas, primeramente. A eso le llaman predentina. O vamos a encontrar ya odontoblastos y vamos a encontrar predentina, pero a veces encontramos solamente odontoblastos, todavía no predentina, ¿no? Entonces estamos hablando del periodo morfológico de campana avanzada o campana tardía, ¿no? Entonces, digo, ¿qué edad aproximadamente será esto? Este será más o menos entre 18 a 25 semanas. 18 a 25 semanas. Periodo morfológico de campana avanzada. Bien. Periodo de corona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de periodo de corona, vamos a enfocarnos en esta zona o en esta zona. Bien. Entonces, tenemos acá, ¿no? Ya teníamos acá el epitelio interno. Vamos a ignorar esto de acá mientras, o aquí aquí ya tenemos tejido mineralizado. Vamos a ignorar, entonces tenemos frente a frente estas células que son los odontoblastos. Tenemos acá frente a frente estas células que son células del epitelio interno, o sea, estamos más o menos aquí,
células del epitelio interno, frente a frente. Bien. Que, por favor, presten atención, mucha atención aquí, a esta estructura, a este componente. Tenemos frente a frente odontoblastos y esta célula interna. Entonces, la aparición, la predentina de ese tejido, ¿no?, gelatinoso, inducir a estas células, ¿no?, a que se vayan a diferenciar en ameloblastos. Una consultita. ¿Tienen ustedes alguna actividad luego de esta clase? Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿O no están? Creo que estoy hablando por gusto yo. ¿Están o no están? Sí, doctor. Se escucha, doctor. Ya, les preguntaba, ¿tienen alguna otra actividad luego de esta clase? Jóvenes. Creo que no. ¿No? Falta todavía. Podemos continuar. A ver qué horas son. Hasta las 10 más o menos. ¿Sí? ¿Podemos hasta las 10? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿O quieren descansar un rato? Jóvenes, ¿o quieren descansar un rato? Para que tomen su desayuno, de repente se están ya desmayando, así. A ver, ¿quieren descansar o continuamos? Continúe, doctor. No te escuché bien. ¿Puedes repetirme? Sí, se puede continuar. Continuamos. Ya. Hasta terminar. Bien. Ya, entonces, muy bien. Esta parte es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque todavía vamos a seguir trabajando con los dientes. Todavía vamos a dentarias y tenemos que conocerlo bien. Bien, entonces estábamos en que estas células no van a inducir a que se vayan a diferenciar en ameloblastos. Estas células por sí solas no se van a diferenciar en ameloblastos. Entonces, ¿quiénes tienen que participar? Van a participar estas células del estrato intermedio. Por intermedio de esa enzima, que es la fosfatasa alcalina. Entonces, la fosfatasa alcalina hace que estas células se vayan a diferenciar en ameloblastos. Bien. Ya diferenciado en ameloblastos, la dentina inmediatamente secreta su primera capa de dentina. Perdón, los odontoblastos, primera capa de dentina. Miren, ojo, la secreción de esta primera capa de dentina aquí de negro hace ya que los ameloblastos van a empezar a producir y van a sintetizar también acá, ¿no?, la matriz de esmalte. Esmalte. Bien. Entonces, ojo,
hay relación íntima entre los odontoblastos y los ameloblastos para secretar, ¿no?, los tejidos mineralizados. Entonces, primero se forma, se secreta la matriz dentina. Primero. Luego, la matriz de esmalte. Si por alguna razón no se sintetiza, no se secreta matriz dentinaria, no se va a secretar esmalte. No se va a formar esmalte. Por lo tanto, si no se forma dentina, no se va a formar diente. ¿Entendido? Bien. Entonces, ahora, en algún momento les dije yo que los odontoblastos están unidos, ¿no?, aquí, a la lámina preformadora por hemidesmosomas. No desmosomas porque no hay células epiteliales, aparte del epitelio interno, las otras son células ectomesenquimales. Por lo tanto, se forma solamente la mitad, formado por las células epiteliales. A eso le llaman hemisomas. Están firmemente unidos a la lámina preformadora. Bien, entonces, los odontoblastos, para secretar primera capa de dentina, tienen que hacerse espacio, pues. Entonces, ¿qué hacen? Retroceden. Entonces, la membrana citoplasmática de los odontoblastos está fijo a la lámina preformadora por ese hemidesmosoma, más o menos en 3, 4 puntos. Entonces retrocede los odontoblastos, pero no se desprende parte del citoplasma unido por hemidesmosomas. Cuando retrocede, ¿qué hace? Se estiran los odontoblastos. Entonces está dejando una prolongación citoplasmática, ya sea unido esos 4 puntos, ¿no? Entonces, eso se llama procesos odontoblásticos. Procesos odontoblásticos que son, ¿no?, estructuras o prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. Eso, cuando se describe los procesos odontoblásticos cerca al límite amelodentinario, decimos, los procesos odontoblásticos cerca al límite amelodentinario es ramificado, bien ramificado. Por eso, porque están unidos por hemidesmosomas en 3, 4 puntos. ¿Bien? Entonces, ojo muchachos, ojo. Eso quiere decir que cuando se secreta ya la matriz dentinaria, que es el primer tejido mineralizado que se secreta, que se forma, ya están estas prolongaciones citoplasmáticas, los procesos odontológicos. Cuando se mineraliza la dentina, se va a mineralizar alrededor de estos procesos odontológicos. Por lo tanto, se van a formar los túbulos dentinarios. Bien, ahora, los ameloblastos, en primer lugar, retroceden en línea recta. Entonces, al retroceder en línea recta, no va a formar, ¿no?, la unidad estructural del esmalte, que son las varillas o los prismas del esmalte. Por eso, cuando describen esmalte, dicen, las primeras capas de esmalte son avariar o aprismático, no tienen prisma. Por eso, porque el retroceso de los ameloblastos para depositar su capa de esmalte se forma en línea recta. Muy bien. Cuando retroceden, esta parte basal de los ameloblastos, ¿no?, ¿qué hace? Se alarga. Se alarga como una estructura triangular que se denomina los procesos de Tomes. Los procesos de Tomes.
Entonces, esta formación alargada, así que termina ya en punta, los ameloblastos hace que los ameloblastos ya no vayan a retroceder en línea recta, sino en forma oblicua. El retroceso en forma oblicua de los ameloblastos al formar el esmalte va a hacer que se aparezcan los prismas o las varillas del esmalte, que son las unidades estructurales fundamentales del esmalte prismático, lógico. Entonces, por eso las capas iniciales del esmalte son aprismáticos, ¿no? O avariares, como dicen algunos. Bien, entonces, y así sucesivamente se va formando otra capa de dentina, otra capa de dentina, otra capa de dentina. Y conforme se va formando capas de dentina, se va alargando estos procesos odontoblásticos que antes el que lo descubrió fue Thomes. Y le estoy hablando del año 1800 y tantos. 1840 y tantos, los microscopios todavía no eran tan sofisticados como ahora. Eran microscopios incipientes, que muchos componentes se veían casi igual. Y como se veían como pelitos, no, Thomes le llamó fibría de Thomes. Cuando ustedes escuchen hablar a alguien y digan fibría de Thomes, ese profesor es antiguo, está leyendo libro antiguo, ¿no? Porque los libros ya actuales, las comunicaciones actuales ya no hablan de fibría de Thomes, porque está demostrado que esos procesos odontoblásticos tienen en su citoplasma orgánulos citoplasmáticos que le permite formar dentina endotubular dentro de los túbulos. Bien, entonces así sucesivamente. Y aquí tenemos en la imagen, miren, de la papila dental, los odontoblastos, ¿no? La predentina, dentina no mineralizada, y la dentina. Y se ve, miren, se ve una estructura estriada por la presencia de los túbulos dentinarios, pues, ¿no? Y los procesos odontoblásticos. Y luego, sobre ella, el esmalte. Y sobre el esmalte, tenemos aquí los ameloblastos, el estrato intermedio y retículo estrellado. Bien, y así, capa sobre capa, esta primera capa de esmalte, otra capa de esmalte, otra capa de esmalte. ¿Qué cosa se forma? ¿No? Al formarse, ¿no? En forma aposicional el esmalte, cuando hablamos de histología, les diremos cómo se denominan cada una de esas estructuras. Entonces aquí tenemos papila dental, odontoblastos, predentina, dentina, esmalte, ameloblastos, estrato intermedio, retículo estrellado. Bien, aquí tenemos una lámina, ¿no? En nuestra práctica, en la papila dental, miren los odontoblastos y el tejido mineralizado que se ve sobre los odontoblastos. Estamos viendo acá, ¿no? Si esta es la predentina, esta es la dentina. Y luego, la estructura mineralizada, ya no hablo de tejido. Ustedes, la definición de tejido dice, conjunto de células. Yo tengo que mostrarles las células, si les hablo de tejido. Si no les muestro conjunto de células, no puedo hablar. Muy bien, entonces acá el esmalte. Y todavía tenemos sobre el esmalte, tenemos aquí los ameloblastos. Ameloblastos, intermedio, retículo estrellado. Bien, entonces, nuevamente, papila dental, odontoblastos, predentina, dentina, esmalte, ameloblastos, ¿no? Y luego todos los otros componentes. Tenemos acá del órgano dental. Bien, tenemos formación de la raíz. Ya, así, se va formando capa sobre capa
esmalte, 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 dentina, 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 en dirección al centro del cuerpo. O sea, eso se llama centrípeta. El esmalte para afuera. Ese se llama centrífugo. Fuera del cuerpo. ¿No? Entonces se forma el esmalte. Se forma el esmalte a este nivel. A este nivel se va a formar el esmalte. Y miren ustedes, todo este conjunto va a ir plegándose. Todo este conjunto es acá. Una capa de esmalte se va plegando. Otra capa de esmalte se va plegando. Otra capa de esmalte se va plegando. Entonces llega un momento que aquí vamos a ver ya una estructura ya epitelial, porque todos son células epiteliales, estratificado, que va a cubrir al esmalte recién formado. ¿No? Bien. Muy bien. En la formación de la raíz. ¿No? ¿Qué dice? Por ejemplo, cuando se deposita la primera capa de dentina radicular, la vaina de Hewitt pierde su continuidad, es decir, se fragmenta y forman los restos epiteliales de Malassez. Estos restos epiteliales en el adulto persisten, ¿no?, cercanos a la superficie radicular, la membrana periodontal. Muy bien. En los dientes multiradiculares, la vaina emite 2 o 3 especies de lengüetas epiteliales o diafragmas en el cuello, dirigidas hacia el eje del diente, destinadas a formar por fusión el piso de la cámara bucal. Una vez delimitado, el piso proliferan en forma de individual en cada una de las raíces. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, una pieza dentaria no radicular. Aquí tenemos una pieza dentaria de 2 raíces y aquí tenemos, ¿no?, una pieza dentaria multiradicular. Cuando habla de las lengüetas se refiere a estas estructuras, miren, a estas estructuras. Bien. Ahí tenemos, miren, ya, aquí se formó la corona del diente. Ahí está el esmalte bien formadito y aquí se formó la dentina, ¿no? La dentina, y aquí tenemos la dentina radicular. Bien, entonces, ahora, todo este conjunto de células, ¿no?, ameloblastos, estrato intermedio, retículo estriado, epitelio externo, se van a plegar, se van a juntar, se van a formar un epitelio estratificado alrededor del esmalte recién formado. Entonces, a eso le llaman, ¿no?, el epitelio reducido del órgano del esmalte. ¿Cuáles son los componentes del epitelio reducido del esmalte? Son las células que fueron, ¿no?, primero epitelio interno, luego ameloblastos, estrato intermedio, retículo y epitelio externo. Esos son los componentes del epitelio reducido del órgano del esmalte, que está uniendo al esmalte recién formado. A nivel radicular, cuando se termina de formar la corona del diente, la dentina coronaria, el interno, que luego ya se diferenció en ameloblastos, y luego tenemos epitelio externo. Va a formar acá una estructura que se denomina, ¿no?, acá inicia el asa de Servi, el asa de Servi. Ahora acá, el asa de Hewitt. Acá, estos dos grupos de células, miren, 2 grupos de células, ¿no?, que son, ¿no?, epitelio externo, que luego viene por acá, se denomina vaina epitelial de Hewitt, o si quieren, solamente vaina de Hewitt. Vaina epitelial de Hewitt, o si quieren, vaina de Hewitt, ¿no? Jóvenes, quisiera saber, ¿no? La doctora es bien estricta con el tiempo. Entonces me dice que tenemos 10 minutos para terminar, ¿no? Y no sé si ya terminamos
¿O todavía nos podemos quedar una media horita? Hasta, ¿qué le parece? Jóvenes, ¿media horita podemos quedarnos? Jóvenes. Jóvenes. Ya se han desmayado, creo. Sí, profe, creo que sí. ¿Nos quedamos media horita? Ustedes dirán. Sí, sí. Sí, nos quedamos. Bien. Nos quedamos media horita, ¿no? No sé si la doctora me estará escuchando. Doctora. Doctora Luza. Bueno, media horita nos quedamos ya. Rapidito voy a avanzar. Entonces, miren, si yo tengo acá la vaina de Hewitt, ¿no? Entonces acá las partes periféricas que se está formando, ya esto verán cuando va a formar. No. A ver, un ratito, la doctora me está llamando. Voy a ver qué. Sí, sí, doctora. Dígame. ¿Me estaba llamando? Sí, le he consultado a los chicos, dice media horita nos podemos quedar. Ojo, Sí. no se adelante la clase, se cortó. Sí. Apague su micro, doctora. Ya. A ver. Esa clase de formación de la raíz Sí. se va a hacer en la semana 6. Ah, ya. Se está adelantando. Ya, como, ya. Yo como hacía, ya, está bien, no se preocupe. Ya. Jóvenes, la autora dice que de acá, formación de raíz, se va a hacer la siguiente clase, entonces vamos a ir ya a esto, ¿no? Al profesor que haga, ¿no? Formación de raíz, ¿no? Tiene que aclarar por qué en la raíz no se forma esmalte, si participan las mismas células, epitelio interno, ¿no? Y odontoblastos, ¿no? Ectomesénquima. Epitelio interno, epitelio externo, en ectomesénquima. Entonces, de aquí es cemento, este es dentina, y aquí hay una zona clara entre esmalte que se llama zona hialina de Hopper-Smith. Entonces, eso de ahí, cómo se forma, por qué se forma, ya lo explicarán seguramente en esa clase. Muy bien, entonces hablamos de las alteraciones, ¿no? Las alteraciones son, ¿no? Alteraciones en números. Si nos dicen que nosotros debemos tener 32 piezas de dentarias, entonces de repente algunos tienen 40, tienen algunos 10, nada más, alteración de número. Alteración de forma, determinadas piezas dentarias tienen tal forma, y si no tienen esa alteración de forma, y alteración de estructura. Tenemos el esmalte, determinada composición química, determinada consistencia, la dentina, igual. Entonces, si eso se alteró, están alteraciones estructurales. Ahora, las perturbaciones se dan por factores genéticos y por factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son prácticamente, ¿no?, el factor ambiental. Y luego también perturbaciones en los mecanismos biológicos de desarrollo. Pero en realidad todas estas perturbaciones se pueden dar por estos factores también. Bien. Entonces, aquí tienen para que ustedes lean las consideraciones clínicas de las alteraciones, ¿no? Alteraciones no sindrómicas, ¿no? Tamaño, forma, qué cosa existe acá, autosómica dominante, eso ya lo saben, ya qué cosa es autosómico, qué cosa es dominante, todo eso. Bien, entonces tienen para leer ahí, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, entonces habrá piezas dentarias más pequeñas que las otras. Entonces, estamos hablando de una ósea, ¿no? Entonces puede ser uno o más dientes o generalizado. Es frecuente en incisivos superiores, ¿no?
esta alteración, que es microdoncia, una pieza dentaria pequeña. Una pieza dentaria grande, la macrodoncia, tenemos acá, en la corona, en incisivos superiores y terceras molares. Agenesia, hipodoncia y oligodoncia. Agenesia es la no formación. Por alguna razón no se formó el diente. Lo que decíamos, ¿no? Que no se formó dentina, ya no se va a formar esmalte, no se va a formar diente. O tal vez no aparecieron las láminas dentales respectivas, ¿no? Entonces a eso se llama agenesia. Agenesia puede ser agenesia individual, ya multidental, ¿no? Entonces acá dice, se da este nombre a la ausencia simultánea de 6 o más piezas dentarias, ¿no? Agenesias dentales, ¿no? O también se llaman como oligodoncia, ¿no? Otros dicen anodoncia parcial, anodoncia total. La anodoncia es la falta de dientes total. Y la oligodoncia, no se olviden ustedes, oligo poco, ¿no? Entonces, en vez de formarse el número correcto, pocas piezas dentarias hablan de la oligodoncia. Los supernumerarios, frecuentes, cuartas molares, ¿no? Entonces aparecen cuartas molares. No se olviden que generalmente debe aparecer hasta terceras molares, pero ahora ya casi no aparecen terceras molares, solamente hasta segundas. ¿Sabe por qué, muchachos? Porque no estamos masticando. Y como no estamos, no crece el maxilar, no crece la mandíbula. El maxilar crece incluido, está ahí en la tuberosidad. En la mandíbula está ahí, pero está en la rama hacia... No creció bien, ahí se quedó, pues. Hay que masticar, pues, muchachos. Hay que masticar. Para eso hemos sido creados, ¿no? También generalmente incisivos centrales, premolares, ¿no? Entonces, supernumerarios. Muy bien. Y la ubicación, los paramolares están hacia vestibular o lingual de molares, ¿no? Miren acá, en este caso, ¿no? Este supernumerario. Diente invaginado, ¿no? Un diente en el interior de un diente. Diagnóstico por radiografía, ¿no? Frecuente, incisivo lateral permanente. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos en la radiografía. Bien. Taurodontismo dice cámara pulpar amplio, diente de mayor tamaño, o sea, como una macrodoncia. Miren, una pieza dentaria, ¿no? Grande. Y la cámara pulpar amplia. Eso se ve en la radio. Diente de toro. Diente en forma de cono. Luego tenemos el diente evaginado, ¿no? Cúspide y tubérculo accesorio o clusal. Tubérculo accesorio o clusal, ¿no? O perlas del esmalte, que también tenemos acá ¿no? En la zona interradicular. Dilaceración, generalmente diagnosticado. Por eso, seguramente en clínica le van a decir, toda exodoncia, previa radiografía. ¿Cómo voy a saber yo si voy a hacer una exodoncia sin radiografía si la pieza dentaria está así? Nunca va a salir. Le sacaré la mandíbula al paciente, pero el diente no voy a poder sacarle nunca. Por eso siempre, muchachos, una extracción, por más simple que parezca, previa radiografía. Esta seguramente va a ser desarrollado en el tema de amelogénesis, dentinogénesis, entonces esto vamos a dejarlo, ¿no? Para ya las clases que siguen, ¿no? Hipocalcificación, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Profe, sobre los procesos de los odontoblastos, ¿serían los que forman los túbulos dentinarios? Muchachos, ordinen con la doctora o poder ordinar conmigo directamente, ¿no? Cuando vamos a recuperar la clase de Doctor, formación doctor, de maxilar y doctor. mandíbula.